¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta súper deliciosa de una torta fría que está rellena y decorada con una crema Bariloche que está riquísima. Lo mejor de esta torta es que lleva muy pocos ingredientes, es muy fácil de hacer y además tiene una decoración súper sencilla que no necesitas ser experto en decoración de tortas y estoy segura que vas a deslumbrar con esta torta. Así que puedes aprovechar que viene el Día del Padre para que puedas regalársela a papá o, por qué no, para cualquier otra ocasión especial o si no también para vender. Es una torta deliciosa. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y antes de comenzar les invito a que se suscriban a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y lo único que tienes que hacer es darle clic al botón rojo que dice suscribirse y también, por qué no, darle clic a la campanita que tiene al lado para que así YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Para esta receta iniciaremos realizando un bizcocho genovés, que es el comúnmente utilizado en las tortas frías. Así que primero vamos a encender el horno a 180 grados centígrados y vamos a utilizar un molde de 16 centímetros de diámetro que sea de 8 a 10 centímetros de altura y lo vamos a preparar engrasándolo con mantequilla o manteca vegetal y colocándole en el fondo papel manteca o papel de cocina. Y entonces, para realizar el bizcocho vamos a colocar en la batidora 4 huevos talla M y además le vamos a añadir 120 gramos de azúcar blanca común. Y ahora esto lo vamos a batir a una velocidad media a media alta por aproximadamente 10 minutos. Este batido también lo puedes hacer a mano, pero posiblemente te tome un poco más de tiempo hasta lograr espumar estos dos ingredientes. Ahora, mientras esto se bate, vamos a añadir la esencia artificial de vainilla y también, de manera opcional, puedes incorporarle ralladura de la piel de un limón. Recuerda que debes rallar solo la parte amarilla o verde y no la parte blanca para evitar que se ponga amarga la preparación. Para esta mezcla es importante verificar que hayas obtenido el punto correcto de batido, que es el punto letra. Y este punto letra es que puedas hacer con la mezcla una letra en la superficie de la misma y que ésta no se borre. Y ahora vamos a incorporar, tamizando, 120 gramos de harina de trigo de todo uso, es decir, harina de trigo 000 o 4 ceros. Esta la vamos a incorporar en dos partes y siempre con movimientos envolventes. Una vez que hayamos incorporado bien la harina, vamos a verter la mezcla en el molde de 16 centímetros de diámetro que preparamos y esto lo vamos a hornear a una temperatura de 180 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Pero antes de llevar la mezcla al horno, debes golpear el molde contra la mesada unas 2 a 3 veces para que así puedan salir las burbujas de aire más grandes. Para saber si su bizcochuelo está listo, es importante que antes de sacarlo del horno presionen un poco en el centro y si este ofrece resistencia, es decir, que está esponjoso, significa que ya está listo. Recuerden siempre que el tiempo de horneado va a depender del tamaño del molde y la altura del bizcocho. Ahora solo nos queda dejar reposando nuestro bizcocho sobre una rejilla y ahora vamos con el almíbar. Para el almíbar solo vamos a colocar en una olla media taza de azúcar blanca común y vamos a colocar de agua aproximadamente 3/4 de taza a una taza de agua. Y además a esto le vamos a añadir un chorrito del licor de tu preferencia y esto le va a dar un toque espectacular. Esto lo revolvemos un poco y lo vamos a llevar a fuego hasta que comience a hervir. En ese momento que empiece a hervir vamos a retirar del fuego y reservamos hasta el momento del armado de la torta. Ahora ha llegado el momento de realizar esta riquísima crema Bariloche y para ello vamos a utilizar 400 gramos de dulce de leche repostero, también conocido como manjar, dulce de cajeta o arequipe, y vamos a añadirle 60 gramos de chocolate semi amargo. Esto lo vamos a llevar a baño de María hasta que se disuelva completamente el chocolate. Después de haber derretido bien el chocolate, llevamos esta mezcla al bol de la batidora y la vamos a batir con el batidor de globo a una velocidad alta. Mientras esto se está batiendo, vamos a ir añadiendo 200 gramos de mantequilla fría cortada en cubos y la vamos a ir añadiendo poco a poco. La mantequilla va a ayudar a que el dulce de leche con el chocolate se enfríe mucho más rápido y se pueda poner la mezcla bien cremosita. Esta crema vamos a batirla por aproximadamente 10 minutos después de añadir la mantequilla o hasta que esté bien cremosita.
Ahora es el momento de colocar un chorrito de licor. En este caso yo le puse solamente media cucharada y es bastante suave el sabor del licor, pero si tú quieres puedes colocarle mucho más. Después de aproximadamente 10 minutos de batido, fíjense que ya nuestra mezcla está bien cremosita y ahora sí ha llegado el momento de utilizarla para rellenar y decorar nuestra torta. Ahora vamos a cortar nuestro bizcocho en 3 capas del mismo tamaño. Recuerden que este bizcocho también lo pueden hornear por capas. Si tienen 3 moldes de 16 centímetros de diámetro que son bajitos, entonces pueden dividir esta mezcla en 3 partes iguales y hornearla por aproximadamente 12 a 15 minutos. Después de cortar las 3 capas de bizcocho, vamos a comenzar a armar la torta. Vamos a comenzar humedeciendo la primera capa de bizcocho y es importante que el almíbar esté frío o a temperatura ambiente al momento de incorporarlo. Para darle un plus a esta torta puedes colocarle en el relleno, además de crema Bariloche, frutos secos como almendra, nueces o maní salado que queda genial, o si no puedes colocarle trozos de chocolate Ferrero o galleta Oreo. Después de armar la torta vamos a llevarla a refrigerar por aproximadamente 30 minutos. Ya es momento de decorar la torta una vez que la hayamos refrigerado. Ahora el relleno está firme y podemos decorarla mucho más fácil. La crema Bariloche que estoy utilizando para cubrir la torta es la misma que utilicé para rellenarla. En mi caso siempre la mantuve a temperatura ambiente porque mi cocina hace bastante frío, pero si en tu cocina hace mucho calor, entonces te recomiendo que la refrigeres un poco antes de aplicarla a la torta. Pero si deseas que tu torta esté fuera de la heladera por varias horas en un clima cálido, entonces te recomiendo que le coloques chocolate blanco al momento de que vayas a derretir el dulce de leche junto con el chocolate semi amargo. La cantidad dependerá del calor que haga en el lugar donde estés. Pero recuerda que esta es una torta que debe consumirse fría, así que no le añadas demasiado. Como parte de la decoración vamos a triturar 60 gramos de maní salado. La idea es que quede cortado bien chiquitito. En caso de que no tengas una procesadora de estas de alimento, también puedes cortarlo a mano con un cuchillo. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es cubrir todo el lateral de nuestra torta con el maní triturado. Por último y de manera opcional vamos a colocarle arriba virutas de chocolate que las puedes hacer simplemente rallando la tableta de chocolate. Y esta torta es tan sencilla y tan deliciosa que realmente vale la pena hacerla. Me encanta que se siente un poco el licor y también el maní salado de todo el lateral, le da un contraste espectacular. Aquí en el canal de YouTube también tengo otras recetas de torta fría disponibles, como la torta de fresa estilo Fresier y la torta de durazno. Son una delicia. Muy bien, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que esta receta les haya gustado mucho y se animen a realizarla, sobre todo porque ya se acerca el Día del Padre. Espero que los sorprendan con esta delicia. Y si este video te fue de mucha utilidad, recuerda que puedes apoyarme dejándome tu like, también dejándome saber en los comentarios qué te pareció y también, ¿por qué no?, compartiendo este video. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!